No, si quieres ahorita se los paso. ¿O lo dices tú? Ya empecé. Si quieres antes de ir a corte las decimos. Ah, ok. ¿Cuántos cortes nos vamos a echar? 3 ¿Qué? cortes. 2. ¿2? Ah, sí, porque... Ah, cierto. Son 3 segmentos de 20 más o menos. De los cortes, 15. Ajá. Me avisas. Me avisas. Sí. Bueno, ya aquí haciendo el queso. Qué bárbaro, qué dominio. Vea, dice- Excelente mañana a todos. Muy buenos días. En los micrófonos Manu Sosa. El tema de hoy, nuevas paternidades. Mujeres del agua, ha comenzado. Y ya se encuentra con nosotros en esta mesa de Mujeres Guadec la maestra Luz Helena Martínez. Ella es especialista ya de casa del IDIMU. Bienvenida, Luz, muy buenos días. Muy buenos días a todos, buenos días a todos los universitarios, las universitarias en este tema tan candente, tan caluroso, tan actual que son las nuevas paternidades. Escúchenos y por favor compartan en Facebook que nos están escuchando, llámenos por favor 711-0064 y este programa es de todos los universitarios, familiares de universitarios, vamos a echarle ganas. Y el doctor Jorge Caballero, que también por aquí nos está visitando, y pues lo felicitamos que el día de ayer fue el Día del Padre. Aprovechamos para pues, desearle lo mejor para él y su familia. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias, muy bien. Y además, deseándole esas felicidades un día atrasado, pero nuestro programa no se transmite en domingo. Y entonces, sí, pues a todos los papás que nos escuchan, a todos los universitarios también, ahorita en su presentación, Luz decía, en este cálido, en este caluroso, en este candente, yo pensé que hablaban del clima. Pues en también, este candente aparte de... programa, ¿verdad? Que vamos a tener, en realidad, yo le decía que así es nuestro clima lagunero y a veces nos toca tener estos climas y hay que sobrellevarlo de la mejor manera. En este caso, pues, como decía muy bien Luz, pues hablaremos de las nuevas paternidades y un gustazo estar aquí acompañándolos. Muchísimas gracias, doctor. Y también quiero mandarle saludo a todos los que nos están viendo por transmisión en vivo y a Ilse Cisneros, que está también aquí con nosotros. Hola, Ilse. Muchas gracias. Y pues compartan, como nos dice Luz Helena, para que también tengan por ahí alguna pregunta o alguna duda, que se contacten con nosotros vía Facebook. Y a propósito que ayer fue el Día del Padre y que nuestro tema va relacionado con nuevas paternidades, quiero dar una pequeña introducción donde los padres y madres se sienten más felices y realizados al compartir estos roles y responsabilidades, aparte de la crianza de los hijos y las actividades del hogar. Ser padre en estos tiempos significa involucrarse y estar presente, no nada más decir que soy papá. Hay que vivir la experiencia, las obligaciones y responsabilidades con los hijos. Estas nuevas paternidades han proporcionado a los hijos un soporte más completo y ahí genera identidad y autoestima y como más seguridad para ellos. ¿Tú qué opinas, Luz Helena, sobre este tema, que eres la especialista? Un tema de mucha actualidad para recordarles a los y las universitarias que el Instituto de Investigación para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria es sí para mujeres, pero también para hombres, porque las cuestiones de igualdad de género nos competen a hombres y mujeres y es pues un tema de muchísima actualidad desde donde les proponemos que se incorporen al análisis, que nos llamen, que también nos ayuden a estudiar esta parte de, bueno, la universidad debe estar inmersa en la cultura, en la actividad cotidiana y basta recordar un poquito a dónde nos asomamos ayer en las celebraciones, en la práctica cotidiana de por sí domingo, o sea, el 10 de mayo se conmemora
en el día que caiga y por imitación latinoamericana, ahorita el doctor Jorge Caballero nos va a dar una introducción acerca del origen del Día del Padre y nos va a decir cómo surgió en Estados Unidos y la copia latinoamericana lo ubicó en un domingo y de repente nos asomamos y tenemos grupos consumiendo alcohol, botaneando con la carne asada, la discada o como lo celebren en cada lugar. Es como más cómodo, ¿verdad, Luz? Más de celebración que de reflexión. Entonces para eso está el IBIMU, para promover esta parte de cómo los hombres empiezan a resolver qué pasa con la masculinidad en este tema, porque la paternidad ya no es monopolio exclusivo, las actividades antes realizadas por la paternidad no son monopolio ahora exclusivo de los hombres, también las realizan las mujeres. Pero esto no quiere decir que no reflexionemos desde los hombres sobre las nuevas paternidades, porque precisamente cuando las mujeres salimos a incorporarnos a la vida económica es cuando emergen todos estos roles, estos nuevos roles de construir sobre las personas la vida y de repente vemos un padre cargando a su bebé, vemos un padre peinando a la hija, vemos que ya no es tan dramático las juntas de llamadas de padres de familia que iban exclusivamente mujeres. A mí me tocó eso, de que la mayoría eran las mamás las que estaban presentes y uno que otro papá, entonces como que sí se les veía raro y incluso había entre ciertos compañeros el bullying a decir por qué viene tu papá y, o sea, donde no estábamos acostumbrados. Y ahora es muy común, incluso se ve mucho mejor y hasta como que se le motiva al papá a estar presente en las calificaciones, en los eventos. Crianza, exactamente. Ajá. Y la crianza tiene muchos beneficios. La participación en la crianza de los y las hijas tiene bastantes beneficios, no solo para la familia, sino para la sociedad en su conjunto, porque motiva que haya relaciones afectivas más cercanas, que se visibilicen problemas, que se visibilicen beneficios, que haya personas más, niños creciendo y niñas creciendo más seguras, más independientes, más cuestionando comportamientos y asuntos que antes no se cuestionaban, ¿verdad? Y pues bueno, invitamos al doctor Caballero que nos dé una pequeña introducción de cómo nace esta celebración del Día del Padre y qué nos aporta a los universitarios. Pues fíjate que se me hace muy interesante, nace en Estados Unidos y nace por el agradecimiento de una hija. Fíjate que hubo un señor que crió a 6 hijas a finales del siglo XIX en Estados Unidos. Este señor se llamó Henry Jackson Smart. Su esposa falleció cuando dio luz a su 6º hijo y entonces él se encargó a los 6 hijos y fue una de sus hijas que se llamó Sonora Smart Dot que promovió que se reconociera el Día del Padre en honor a su experiencia, con la buena experiencia que tuvo con su papá, que se hizo cargo ante la falta de la figura materna y que siempre vio por ellos y los cuidó. Él vivía en una granja en el estado de Washington, pero fue hasta 1909 cuando ella logra que se reciba su propuesta y es hasta 1910 cuando en el estado de Washington se reconoce el Día del Padre. Sin embargo, hasta 1924 se generaliza en todo Estados Unidos y hasta 1966, estamos hablando de que pasó mucho tiempo, ya se reconoció una fecha fija, que es efectivamente el tercer domingo de cada mes. Entonces resulta que pues ese modelo fue adaptado en muchos países. O sea, en América Latina prácticamente en todos los lugares es en esta fecha, el tercer domingo de junio, pero también en Asia y en África se celebran en esta fecha. No es como el Día de la Madre. El Día de la Madre sí hay diferentes fechas y además es una fecha fija.
como aquí el 10 de mayo. El día que caiga el 10 de mayo, ese día es el Día de la Madre. Llámese lunes, llámese martes, miércoles, el día que sea. Y el Día del Padre siempre es en domingo. Como decían, pues a veces las celebraciones, pues en domingo, ¿verdad? Mira, yo creo que la cultura, me puse a pensar, si el Día del Padre, si se hacen carnes asadas, reuniones y todo lo demás, parece que hubiera jugado el Santos. O sea, los laguneros necesitamos pocos motivos para celebrar. Entonces, si va a ser el Día del Padre, pues, pues también, ¿verdad? A mí me llama la atención celebrar. todo lo que tardó para poderse celebrar en ese tiempo el Día del Padre. Ahora se celebra, no sé, el Día del Beso o cualquier cosa insignificante ya tiene fecha para celebrarse, ¿no? El Día de Facebook. El Día de Facebook, el Día de la Amistad. No, pero, bueno, el Día de la Amistad está bien, Ujú. pero luego empieza a haber unos menos así, el Día del Compadre. Como que unos que nada Y el de nada que ver. Pero yo he visto unos que digo, bueno, pero ¿cómo es posible que celebre el Día del Sanitario, por ejemplo? O el día de veras, casi el día que respiramos, ¿no? ya nada más. Entonces, y bueno, es una fecha conmemorativa muy, muy especial, el día del Padre. Y pienso que, mira, ayer yo, y les comentaba antes de empezar el programa, Ujú. bueno, a mí me gusta mucho el Facebook. Yo estuve viendo que todo el mundo se retrató con su papá o puso fotografías de su papá ausente que ya falleció, Ujú. gente que inclusive se tomó fotografías en la tumba de su padre, que le llevó flores o fue a visitarlo, pero es una cantidad tremenda, y por WhatsApp, no se diga, todo el mundo felicitando a los papás y Y hasta memes y de todo, ¿no? Entonces, mira, qué bueno que se recuerde, que se celebre, que se conmemore. Pero creo que Luz Helena nos dijo algo que es muy importante. Yo Que siento es conmemorar, que es Ajá. reflexionar. Sí, porque en realidad la pregunta es, ¿el padre en realidad se merece que se festeje? Hay unos que vale la pena, pero hay otros que de plano, pues no. Y aún así lo festejan, ¿no? Entonces, no sé. ¿qué Pues opina es que Luz mira, Helena? es como, bueno, yo te diría mi opinión, yo creo que hay padres ejemplares, o sea, Exactamente. que por supuesto, y hay otros que pues vamos a decir que hacemos la lucha. Pero no, también hay padres que de plano se desentienden. O sea, Sí, pues está el ejemplo de que hay hijos que duran casi toda una vida sin verlos y después de tiempo se reencuentran y aún así los festejan, ¿no? Entonces yo digo, ahí creo que no checa eso, pero va dependiendo de cada hijo. En el análisis de género, entendido como una construcción social, tenemos mucho que hablar del concepto de padre, el concepto actual de padre, porque precisamente es el origen del patriarcado, o sea, el poder, esto no tendría caso de estudiarse si no tuviera tantos fenómenos negativos que empujar. ¿Por qué? Porque antes iba muy unido al ejercicio de la fuerza, de la autoridad y por ende de la violencia. O sea, el padre era sinónimo de autoridad, de fuerza, del ser amo, de ser el que llevaba la batuta de todo, tuviera o no tuviera la razón, ¿verdad? Recordemos todas las películas del cine mexicano Donde se refleja en donde se refleja esa figura del el padre. machismo. Sí, que dominaba todas las esferas de la sociedad y al que se le debía un respeto irrestricto por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, ahora ese modelo de padre ya no es tanto dominante, o sea, ya no es como nos lo fija la cultura hegemónica. ¿Por qué? Porque precisamente lo que decíamos hace rato, las mujeres hemos salido por la fuerza muchas veces a ejercernos en otros ámbitos que eran tradicionalmente considerados como masculinos. O sea, el sinónimo de mujer casa ya no existe al 100% y tampoco existe el de hombre calle, ¿no? O sea, y no solo por
porque está a la fuerza, por ejemplo, por el desempleo o porque tenga que elegirse un trabajo fuera, porque antes el patrón en nuestras generaciones, los que están de docentes ahorita en la universidad nos lo confirmarán, si existía la oportunidad de un trabajo fuera, quien tenía que elegir a fuerzas era el hombre. No podía ser la mujer porque no podía dejar los hijos. Y ahora cada vez es más frecuente que las mujeres, si surge una oportunidad de liderazgo, de ascenso laboral, va a quien le toque, ¿verdad? Y entonces da la oportunidad de que surjan estos nuevos patrones de comportamiento en la que los hombres se han ido adaptando poco a poco y que quedan todavía resquicios del modelo anterior, ¿no? Porque nuestra cultura nos deja, el análisis de la cultura nos deja ver cuando decimos la palabra de mandilón, ¿no? Luz, ¿por qué crees que las viejas paternidades, por así decirlo, hayan tenido esa fuerza en donde se escuchaba y los hijos no deben de estar en la cocina, los hombres no pueden permanecer tanto tiempo en casa? ¿Por qué tan marcado todo eso y aún así todavía se vienen arrastrando ese molde de tipo de hombre? Le servían a un sistema económico que estaba vigente, ahora ya no le sirven. O sea, antes para la unidad nacional todo tenía que estar unido bajo un modelo que era el concepto de padre, el concepto de únete a pesar de todo. ¿Por qué? Porque alguien debe tener la razón y alguien debe demandar. Y ahora incluso eso logró cambiar con esta parte en los censos. Antes llegaban y preguntaban, ¿quién es el jefe de familia? El jefe de familia. Y entonces se unificaba todo y tenían que decir que existía un hombre, estuviera o no en la casa, o lo conocieran o no, o a lo mejor estaba en Estados Unidos y decían quién era el jefe, entonces se registraba ahí y pues todos alrededor de esa figura, ¿no? Y ahora es muy distinto, por eso hablamos no de nueva paternidad, sino de nuevas paternidades o paternidades emergentes, porque eso está en construcción, o sea, no hay un modelo determinado de que así debe ser el padre o todos los padres se comportan de igual manera, porque, pues como decíamos, tiene muchos beneficios, tiene también situaciones problemáticas que empiezan a emerger, ¿verdad? Por ejemplo, en esto nos ayuda mucho la legislación vigente, que ha ido cambiando y ajustándose a las necesidades de las personas. Por ejemplo, las cuestiones de pensión alimenticia. Eso invitamos también a que nuestros universitarios, abogados y abogadas nos aporten en eso, porque es una parte que hay que entender para aprovecharla y cambiar. Entonces, por ejemplo, si alguien está solicitando, si hay un conflicto en la pareja, de repente la mujer puede decir, no, yo no necesito de que me den nada, yo puedo sola. Y no es así. Recordemos el artículo 4 dice, el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta garantizará el funcionamiento velará por el funcionamiento de la familia. ¿Quién? La ley, ¿sí? Entonces se tiene que asignar una pensión alimenticia. En el concepto de alimentos viene no solo la parte económica, sino la crianza. Entonces, cualquiera que esté tramitando una pensión alimenticia se debe de encontrar con la parte de que aunque la pareja ya no esté de acuerdo en relacionarse, sí tiene que estar de acuerdo, sí tiene que aceptar que debe haber una relación del padre con los hijos y cómo debe ser, que esta debe ser normada, ¿verdad? Entonces, pues hay muchas situaciones que desconocemos y que gracias al análisis que promovemos en estos espacios, pues podemos acercarnos a ello, ¿verdad? Para mejorar las relaciones. Hay muchas más preguntas de este tema, pero ¿qué les parece si vamos a un corte comercial? Estamos con nuevas paternidades. Si le cambias, te lo pierdes. Regresamos.